buenas a todos, bienvenidos a este 10º episodio de No Me Jodas. Y cumplimos 10 y hoy, bueno, el niño de 10 años que llevo dentro está contento, no, lo siguiente, porque simplemente, bueno, tengo aquí conmigo a Rafa y José. Rafa, buenos días, bienvenido, gracias. Buenos días, muchas gracias. Un placer. Voy a simplemente hacer una breve resumen de quién eres para que la gente vamos, alucine como he flipado yo cuando me enteré. Mejor jugador del mundo de balonmano en 1999. Medallista olímpico. O sea, yo ya, cuando me enteré ayer, dije, me digo, es que me puse tan nervioso. Digo, joder, voy a entrevistar a un medallista olímpico, año olímpico. O sea, es alucinante. Gracias por venir, porque es una suerte. Eh, Empiezo siempre con la misma pregunta. ¿Quién es Rafa Guijosa? Pues la verdad que siempre me presentáis de la misma forma y yo soy una persona creo que soy una persona muy sencilla, ¿no? Porque yo me he creado como un chico normal de la calle, jugando por mi edad ya. Vosotros quizás no lo sepáis, pero por mi edad era de los que me bajaba a la calle a jugar, tenía mis juegos, mis amigos, mis pandillas. Y bueno, un chico que desde pequeño tenía claro que el deporte era algo más que las clases de educación física y los partidos en los fines de semana, y que sabía que de alguna forma mi carrera profesional o mi vida iba a ir relacionada a eso. Y bueno, pues con el paso del tiempo conseguí ser profesional del balonmano, hice mis estudios de INEF y de máster en gestión deportiva y otros estudios, y al final tengo la suerte de a mis 55 años ya poderme dedicar a mi profesión, al deporte y en concreto al balonmano. Como decimos, bueno, tienes más de 115 partidos con España, 119 concretamente, medalla bronce en Sydney, medallas en europeos y demás, jugaste en el Barça, luego comentaremos todo. Pero quería empezar por ahí. Naces en Alcalá de Henares, si no estoy equivocado, Bueno, soy de Madrid, lo que pasa que estaba de pequeñito me voy a Alcalá y me tienen como... en el 39 o el 69. ¿Cómo son esos inicios de Rafa en el deporte? No sé si empezaste directamente con el balonmano o cómo llegaste a ya no ser profesional, pero ese paso previo de, joder, pues que voy a descubrir el balonmano. ¿Cómo descubres todo el balonmano? Bueno, yo formo parte de un programa digamos, de talentos deportivos que se crea en Alcalá de Henares hace muchos años, por allá por los 80, donde seleccionaban a diferentes chavales de cada colegio por aptitudes y capacidades físicas, ¿no? Entonces, bueno, en el colegio yo tenía un profesor que era antifútbol y, y se fue sumando eso. Es decir, yo desde los 10 añitos todos los días iba a entrenar y bueno, hacíamos fútbol, hacíamos atletismo, hacíamos preparación física de base, voleibol, baloncesto. Y cuando llegó esta de balonmano en el segundo año, bueno, pues era algo diferente. No, me chocó, me gustaba, pero tampoco, bueno, yo seguía compitiendo en atletismo, compitiendo en fútbol y en todo lo que pudiera. Y un año el profesor de educación física nos prohibió a todos los de quinto de GB, que eran dos grupos, jugar a fútbol. Decidió que teníamos que hacer otro tipo de deporte porque el fútbol ya estaba bien y entonces lo prohibió, con el consiguiente disgusto que se montó en el colegio, como los padres, los niños y todo. Y entonces, de las opciones que nos daban, pues yo dije, no, pues yo quiero jugar a balonmano. Entonces unos amigos y yo nos apuntamos a balonmano y bien, el primer partido ganamos 1-0. Fíjate cómo estaba entonces el nivel. Y nos enganchamos todos. La verdad es que luego al año siguiente sí que pudimos elegir volver otra vez a jugar al fútbol, pero todos seguimos jugando a balonmano. Yo ahí tendría ya mis 12 añitos y desde entonces pues seguí, digamos, pasando fases. Me interesa porque jugabas de extremo izquierda. Tampoco soy un experto, hermano, te decía antes, yo lo veo, lo disfruto en los juegos, en mundiales y demás, pero no soy un experto. ¿Cómo se decide, a qué edad se decide, oye, es que tú vas a ser extremo izquierdo, tú vas a ser portero, tú vas a ser, no sé, pues, delantero, entre comillas? ¿Cómo se deciden estas posiciones? Porque entiendo que, por poner un ejemplo, cuando todos jugamos al fútbol, todos jugamos un poco de todo, o el baloncesto, todos un poco de todo. ¿Cuándo te das cuenta tú de, ostras, es que yo voy a jugar a esto y cuidado que se me da bien? Bueno, ahí te puedo hablar primero ahora como a lo que me dedico, ¿no? De dirección deportiva y entrenador. Que lo ideal es que todos los chavales hasta una cierta edad, a 16 años más o menos, pues jueguen en todos los puestos y dominen todos los puestos, aunque sí que es cierto que ya se deben ir especializando algunos jugadores allí en la etapa infantil, pues con eso, 14 añitos, 15 añitos, ya más o menos ves
Yo no recuerdo cuando mi entrenador me quitó del centro, porque yo era un central que me encantaba recibir el balón, meter muchos goles y robar balones y meter muchos goles, pero no lo recuerdo. Sé que me gustaba mucho jugar de extremo porque era un puesto que me iba bien, porque es un puesto muy, muy de correr y muy de saltar. Y cuando ya éramos más mayores, ya que me hacían pensar demasiado digamos, en nuestras posiciones, yo prefería jugar de extremo. Pero vamos, fue una decisión de mis entrenadores, que no recuerdo en qué momento lo hicieron, pero sé que yo siempre, cuando necesitaban un jugador en un puesto, pues allí me ponían, ¿no? Entonces, me crié usando un poco de todo. Es una posición visualmente la más bonita de ver por la tele, porque es verdad que yo siempre tengo la imagen, ¿no?, de este que todo el mundo que habrá visto balonmano sabe, mete para adentro, salta y demás. Cuéntame cómo es esa decisión o esa conversación con tus padres en el momento en el que van pasando los años y tú vas viendo que, joder, que se me da bien, me gusta, me lo paso bien. Entiendo que hay un momento en el que tú tienes que plantearte, pues decías antes, estudio INEF, empezar a compatibilizarlo con esa carrera profesional. ¿Cómo es ese momento en el que dices, bueno, voy a apostar por esto porque, bueno, confío en mis posibilidades, estoy teniendo una serie de oportunidades? ¿Cómo es esa conversación en casa de, ostras, papá, mamá, que me quiero dedicar a esto? Bueno, muy fácil, la verdad, muy natural. Tuve la suerte de tener unos padres bueno, eran exigentes conmigo y me exigían lo que es lógico, ¿no?, para unos padres, pero también me apoyaban en todo y me dejaban que yo hiciera lo que yo creía, ¿no? Una etapa complicada, ya 18 años, 19 años, donde ya tú tomas una serie de decisiones. Y yo, una de las decisiones que tomé es que evidentemente iba a estudiar, pero que me quería enganchar y me quería dedicar profesionalmente a balonmano. Mis padres me apoyaron perfectamente y, ¿no?, y hasta aquí. ¿Y cómo empieza esa carrera deportiva profesionalmente hablando? Bueno, pues espera, empieza cerquita de aquí. Yo estoy jugando me quedo un poco colgado porque algunos compañeros ya habían dado el salto a Sobal, teníamos 18 añitos, éramos recién salidos de la etapa juvenil. Y yo me quedo un poco ahí colgado jugando en la Liga Senior de Madrid, pero sin progresión. Y al año siguiente, digamos mi primer año senior, pues tengo una oferta de Guadalajara, que estaba en la segunda categoría. Y allí vamos varios y mi entrenador de toda la vida, que era Manuel Laguna, pues era el entrenador, entonces era fácil. Y ahí fueron al cambio, mis primeros 180 euros por jugar. Entonces ya, bueno, me daba lo justo entonces eran 30.000 pesetas y con 30.000 pesetas entonces nosotros, bueno, pues para nuestros gastos y nuestras cositas y pagarme cositas de estudios y tal también y liberar a mis padres de algunas cosillas teníamos. Y ahí empecé la primera temporada. Yo estaba lesionado del tobillo, empecé un poquito más tarde que el resto, pero bien, ya luego esto pasa en todos los equipos que he estado. La primera temporada empieza y luego es una rueda, van pasando temporadas, van pasando años y se te pasa volando, ¿no? En el 94 llega el Barça. Evidentemente, el Barça siempre ha sido el Barça y tiene todo el músculo del equipo de fútbol detrás, que luego te preguntaré por eso. Pero a ti, cuando tú estás jugando en Guadalajara y de repente, o sea, ¿cómo te enteras que te quiere fichar el Barça? O sea, ¿cómo es ese proceso de, joder, Bueno, que me ha llamado al Barça o que me tengo que ir, o que me puedo ir al Barça? en Guadalajara ya estoy disputando. De hecho, me invitaron a una selección B, no la selección absoluta, porque eso ya debuté siendo jugador en el Barça, debuté con selección. Estuve 2 años después jugando en Alcalá de Henares, en el Juventud Alcalá, y ahí digamos que sí que fuimos rivales un par de partidos del Barça, jugamos una final de Copa contra el Barça, entonces digamos que ahí ya me estaba empezando como a conocer. Y curiosamente, mira, en ese equipo estábamos encerrados en un local porque no nos pagaban, estábamos reivindicando, estábamos encerrados, el club iba a desaparecer, no teníamos dinero, no teníamos perspectivas de futuro, todos nos íbamos a dividir. Y precisamente estando ahí encerrado, y yo estaba terminando mi servicio militar también en la base de Torjón, me llamó el Barça. Me llamó el Barça, que estaba interesado en mí. Entonces dije, hostia, el Barça. ¿En serio? No es broma, ¿no? Y de hecho, justo estando en el servicio militar, pedí permiso al que era mi teniente para poder ir a Barcelona, a conocer a Valero Rivera y a conocer a todo el mundo, asegurarme de que no era una broma. Y nada, firmé mi contrato, pues eso, en el año 95. ¿Qué significó para ti jugar en el Barça? Pues mira, yo siempre he sido, bueno, sigo siendo aficionado del Atlético de Madrid. Entonces,
para mí no era como muchos otros compañeros que han hecho allí, fueron allí diciendo que era la ilusión de su vida jugar en el Barça, ¿no? Yo ya llegué allí, digamos, muy profesional. Es decir, yo iba a uno de los equipos que más títulos ganaba, uno de los mejores equipos del mundo. Iba a desarrollarme como profesional y evidentemente a vivir lo que es el Fútbol Club Barcelona, lo que es ser jugador del Barça en Cataluña y a integrarme en la sociedad catalana y en el mundo culé, ¿no? Y la verdad es que desde el principio fui aceptado como uno más, a pesar de que todo el mundo sabía que yo era aficionado del Atleti. Fui aceptado como uno más y la verdad muy querido. De hecho, todavía cuando voy por Barcelona mucha gente me recuerda y noto ese cariño y ese afecto, ¿no? Otro gallo hubiese cantado, siempre del Atleti hubiese sido del Madrid. No hubiese sido la misma historia, seguro. Nunca se sabe. Yo ya te digo, yo ya era profesional, ya lo vivía como profesional, pero desde luego sí que te tengo que decir que una de las mejores cosas que me han pasado ha sido ir al Barça. A mí el Barça me cambió la vida en muchos aspectos y estoy muy orgulloso de pertenecer de alguna forma al Barça, ¿no? ¿Cómo era la situación del balonmano nacional en aquella época? Bueno, en aquella época la Liga Española era una liga bastante potente. De hecho, yo ficho por el Barça, venía de perder dos ligas, diré, contra Vidasoa. Estaba también en un equipo Teca Cantabria, estaba surgiendo también Portland San Antonio. Había varios equipos que peleaban directamente, luego más adelante salió Ademar León, Ciudad Real. Es decir, había equipos que podían quitar títulos al Barça, ¿no? Como ahora que es prácticamente imposible. Y varios de los mejores jugadores del mundo, que luego nos enfrentábamos contra ellos con la selección española en campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, pues estaban jugando en la Liga Española, cosa que ahora pues evidentemente no pasa. Repasando el palmarés, además lo que he comentado de la selección, tienes una medalla de plata en un europeo, en Italia en el 98, un bronce también en el europeo de Croacia, 9 ligas, 6 copas del Rey, 9 supercopas, 5 copas de Europa. Es que yo, o sea, esto parece una persona normal, no es. Y de hecho me comentaba antes hablando con un compañero, dice, hay gente del balonmano que te tiene como una eminencia, y normal, evidentemente. Eh, Cuando tú llegas al Barça y cuando te vas del Barça, ¿te imaginabas esa relación expectativa-realidad? O sea, ¿tú cuando llegaste te pensabas que ibas a lograr todo lo que luego lograste? No, 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 para nada, ni mucho menos. Bueno, cuando llego allí lo primero es, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Es esa grandeza y con jugadores que han sido ídolos tuyos, ¿no? Aunque sean más o menos de tu edad, son jugadores que llevan más tiempo ahí. Yo, la verdad es que no pienso, ¿no? Yo me integro en la dinámica del Barça, empiezo a entrenar, empiezo a jugar, empiezo a ganar partidos, empiezo a mejorar. Allí es la máxima exigencia, con lo cual en el momento que bajes un poco sabes que pierdes el puesto e incluso pierdes el contrato, con lo cual yo me meto en una inercia, igual que mis compañeros. Hacemos un equipo muy competitivo y empezamos a ganar títulos, empezamos a ganar y queremos más, queremos más, queremos más, hasta que ese equipo pues se rompe por edad, porque hay fichajes, porque tal, pues se rompe en el año 2000 y desde que yo llego hasta el año 2000, pues la verdad es que es un no parar, ¿no? Ganamos todos los títulos importantes, sobre todo 5 ligas y 5 Copas de Europa seguidas, consecutivas, que es nadie lo ha conseguido hasta ahora. Y bueno, y con la selección pues ganamos todas las medallas. Fuimos la primera generación en ganar medallas, otra generación anterior nos abrió paso y tenía muchísima calidad con muy buenos jugadores como Lorenzo Rico, como Cecilio Alonso, pero no habían tenido ese factor suerte que siempre es necesario de poder enganchar una medalla. Y nosotros pues fuimos en esa línea con el Barça. Gané la primera medalla olímpica en el 96 en Atlanta. Ese fue mi primer año, es decir, yo llego al Barça y cuando termina mi primera temporada he ganado una Liga, he ganado una Copa de Europa, he ganado una Copa del Rey, estoy en la selección, que también debuté en la selección y al finalizar agosto tengo también una medalla olímpica, aparte también la medalla que conseguimos en el europeo, es decir, fue todo de sopetón, ¿no? En un año y luego es lo que te contaba, una inercia de, bueno, pues de seguir intentando. Uno se acostumbra a ganar. Uno no se puede acostumbrar a ganar, uno tiene que seguir intentando ganar. Y ganar es. A ver, ganar en el deporte es la consecuencia de muchas cosas, ¿no? Pero cuando eres deportista siempre quieres ganar, siempre tienes que intentar ganar. Ahora una cosa sí que es cierta, ¿eh? Hay que aprender y hay que saber que la competición
está llena de perdedores y somos perdedores porque no siempre ganamos. Es decir, muchas veces nos quedamos a las puertas y son otros los que ganan. Es decir, yo he tenido 25 años de carrera profesional y he ganado lo que he ganado estando en el Barça, pero en el Barça también hemos perdido y he estado 20 y tantos años sin ganar nada y ahora sigo como entrenador o como director y sigo sin ganar nada. Eso no quiere decir que seas un perdedor, ¿no? Es que quiere decir que el deporte y el deporte de élite pues es así, ¿no? Pero cuando estás en una línea de competición y de competitividad, tú quieres ganar. Y si has ganado una vez, quieres volver a ganar. Y si has ganado dos, quieres volver a ganar tres. Y luego hacerte récord y basar. Aunque lo que pasa que no sé cómo explicarte. Yo he hablado con algunos compañeros y he escuchado también a nombres o voces más autorizadas quizás que yo, como Nadal o gente que realmente ha ganado cosas y ha ganado muchas cosas. Es que te metes en una dinámica de competición que realmente no te das cuenta, no eres consciente, no vas contabilizando nada. Eso te lo va diciendo la gente de tu entorno, pero tú compites y intentas ganar. Y es una rueda adictiva, la verdad, intentar ganar. Y en aquella rueda, en aquellos años en los que te decías tú que es todo frenético, ¿a ti quién te paraba los pies en plan de, oye, Rafa, baja a la tierra que no dejas de ser el Rafa de toda la vida? Bueno, ¿Quién en tu entorno era esa persona o esas personas? Yo creo que mucho depende de cada uno, está claro, porque aunque tengas gente, como en mi caso, mucha suerte de tener gente a tu lado que te está parando y te pone los pies en el suelo, tú eres el primero que tienes que saber tener los pies en el suelo y luego eres el primero que tienes que ser capaz de escuchar lo que te dice la gente que se supone que te quiere y la gente que se preocupa por ti. Yo tuve muy buenos mentores, muy buenos entrenadores, muy buenos compañeros de equipo y sobre todo mucha suerte con mi familia, mi entorno de amigos, mi mujer y luego mis hijos, ¿no? Es un entorno donde la gente, por supuesto, te anima y te apoya para que sigas trabajando, para que sigas ganando, pero sí que es cierto que, oye, con los pies en el suelo, sabiendo quién eres, sabiendo de dónde vienes y sobre todo sabiendo hasta dónde puedes llegar. En el 99, si no estoy equivocado, mejor jugador del mundo. Eso cómo se digiere, me refiero. O sea, yo no soy ni el mejor de mi casa. Decías tú, entonces tienes 5 ligas y 5. Bueno, pues ya son 5 más de las cualquiera que tenemos los que estamos aquí. Pero, ¿cómo se asume? ¿Cómo se digiere? O sea, ¿realmente eres consciente? Bueno, pues mira, te cuando voy a decir una realidad que es que yo ahora lo digiero de forma que es que la mayoría de la gente me recuerda por eso y me presenta por eso. Es decir, es mi carta de presentación para mucha gente, incluso la gente que no sabe de mí porque son más jovencitos, niños que empiezan ahora y que a lo mejor sus padres son tan jovencitos que ni tan siquiera me vieron jugar, pues es la carta de presentación. Este jugador fue el jugador que fue elegido mejor jugador del mundo, el único español conseguirlo y tal. Bueno, pues con eso, digamos, me he quedado y digo, pues muy bien, estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado. Si no la quieres, me la cojo yo. No, estoy encantado, de verdad. ¿Cómo lo viví en ese momento? Yo lo viví fatal. Lo pasé muy mal porque sí que es cierto que, hombre, a ver, no te voy a negar, era el extremo titular del Barça, era el extremo titular de la selección en el mundo del balonmano a nivel mundial, pues cada vez más conocido y tal. Me conocían por la calle y todo eso, pero bueno, era una cosa más bien discreta y tampoco, yo podía ir perfectamente a cualquier sitio, al cine y tal, y con mi familia y bien, ¿no? Pero sí que es cierto que de repente cuando me llama mi entrenador, Valero Rivera, me dice, oye, que sepas que has sido elegido mejor jugador del mundo, ¿no? Ya te lo dirán oficialmente y tal. Es una cosa de decir, a ver, no me lo puedo creer y sobre todo empecé a sentirme muy mal, muy incómodo, muy nervioso, muy al estar en boca de todos los telediarios, de toda la prensa nacional y de portada. O sea, de hecho, cuando sale esto, yo estoy de vacaciones tranquilamente en una playa en Cádiz con mi hijo pequeñín y mi mujer, y allí nadie nos conocía, no sabía nadie nada, y de repente, pues digamos, un día estaba en la recepción llena de periodistas y todo el mundo allí preguntando por mí, y digo, ostras, no puede ser. Lo pasé fatal, porque luego sí que es cierto que me sentía observado a cada cosa que hacía o que decía, dónde iba, y sobre todo jugando. Esa notificación me pilló justo en la preparación de los Juegos Olímpicos de Sydney, en ese verano,
cuando ya no lo hacen oficial, que es año anterior, que fue en el 99, pero estábamos en el 2000 preparando los Juegos Olímpicos de Sydney. Claro, yo voy a los Juegos Olímpicos con ese cartel ya de mejor jugador del mundo, tal, es un poco boom de noticias. Y yo iba, no te voy a decir que era incómodo y mal, ¿no? Pero sí, yo prefería estar en un perfil más tapado, más gris. Y sí que es cierto que también lo noto a la hora de jugar, ¿no? A la hora de jugar es como que mi rival directo, la gente con la que juego, noto por un lado un respeto que antes no notaba, pero también una esta de intentar batir, ¿no? De intentar ganarme y bueno, es y después no lo llevé bien el tiempo porque luego estuve 2 años más jugando, vine con lesiones y tal, no lo llevaba bien, ya te digo, me sentía muy observado y quizá era cosa mía, ¿no? Porque a mí la gente me seguía tratando igual y me seguían cuidando de la misma forma y criticando cuando no lo hacía bien, pero yo sí que me sentía como más observado, era como salir al campo y decir, Dios, todo el mundo me está mirando a mí, cada cosa que hago, si me ato los calcetines, o sea, los zapatos, si me subo los calcetines y tal, era una sensación bastante incómoda. Estás hablando desde los juegos. ¿Una medalla olímpica es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista? Para mí sí. O sea, para mí, después de todo lo que yo he vivido como deportista de alta competición, las sensaciones más altas y la vivencia más espectacular y que todavía hoy, después de 20 años, ¿no? Que no lo olvida, bueno, 24 años, ¿no? Que vamos ya por los Juegos Olímpicos del 24, pues son sensaciones que no olvidas y que cuando ves a los compañeros que han ido ganando medallas después de ti, ¿no? Tú ya te has retirado, ahí estuve yo, ¿no? Eso lo he vivido yo, ¿eh? Es lo máximo. Yo he ganado ligas, he ganado cosas con la selección, pero como esa experiencia tan grande, te das cuenta de que estás en lo más de lo más, con los mejores de todas las disciplinas, de todos los deportes, de todos los países, y tú estás allí en un podium y, madre mía. Eh, o sea, cuando te cuelgan esa medalla, porque yo entiendo que todo es un proceso y por lo que cuenta la gente con la que puedo hablar de competición, cuando estás en competición casi no eres consciente de lo que consigues. ¿Cuándo es el momento en el que tú a nivel personal te das cuenta de, ostras, es que soy medallista olímpico? Pues varios años después. Varios años después, cuando ya, pues eso, pues te invitan a sitios, te recuerdan un poco tu carrera y quién eres y lo que has sido. Y entonces dices, hostia, pues si yo tengo ahí en mi vitrina, si claro que tengo una medalla y te llevan a un sitio y ya la puedes enseñar y te das cuenta de lo que ya la coges tú y la coges otra vez y es tu medalla, ¿no? Pero cuando la enseñas, la muestras, o sea, la pones a un niño, por ejemplo, que se haga una foto con ella y te das cuenta de lo que tú tienes, de lo que eres, de lo que tienes en casa, pues mira, se te ponen los pelos de Yo punta, ¿no? jamás pensé que te iba a hacer esta pregunta. ¿Qué se siente cuando sales al Estadio Olímpico el día de inauguración de los Juegos Olímpicos representando a España? O sea, con atletas, pues los jugadores de baloncesto, los de fútbol, los atletas, no sé qué, tal, los americanos, gente que entiendo que tenías tú como ídolos, pero que coincides en el mismo espacio. ¿Qué se siente ese día? ¿Qué recuerdas de ese día? Pues eres el niño más pequeño y más infantil que puedas tener dentro. Es así, ¿no? Y te tratas de comportar y tal, pero te están constantemente regañando los jueces o la gente que tienes que ir andando por aquí y tal. Pues tú, de repente me acuerdo que estábamos andando y vimos a Bruce Willis y a Demi Moore y no se quedó nadie en la fila y todo el mundo fue a hacerse fotos y daba igual que te regañaran o de repente veías al Magic Johnson. Sí, son cosas que aunque no te hagan ni caso, tú te ponías ahí, te hacías la foto y salía el hombre y tal. Es evidente, o sea, se pierde el atleta y se pierde el entrenador y se pierde la parte madura para estar allí y disfrutar de ese momento. Yo los Juegos de Atlanta los disfruté, pero yo creo que estuve en shock desde que me dijeron que iba a los Juegos Olímpicos hasta varios meses después de volver aquí, y volví aquí y no me enteré ni de que jugué, ni de que me gané una medalla, ni nada por el estilo, ¿no? Pero en mis segundos Juegos Olímpicos en Sydney sí que ya sabía de qué iba y sí que los disfruté. Ahí sí que fui a ese desfile, a esa jornada inaugural, fui a hacerme fotos, fui a pillar autógrafos y a conocer gente. O sea, es decir, fue a eso, ¿no?
Y eso es lo que te digo, ahí sale el niño, pero en todos, en todos, hasta el más serio que te puedas imaginar, es vivir ese momento, oye, es ahora o nunca, posiblemente nunca más vuelvas a estar ahí y nada, pues como críos. Sumas más de una centena de internacionalidades. ¿Qué significaba para ti jugar con España? Pues un orgullo tremendo. Así de claro, yo cada vez que jugábamos un partido oficial con la selección española y te cogían, te tomaban el himno y la cámara iba pasando uno por uno y tal, o sea, era una emoción indescriptible haber podido defender a mi país, haber defendido de mis colores y, y, y encima haber ganado cosas con la selección, haber sido una persona importante porque he estado muchos años y con muchas internacionalidades y pues orgullo enorme, ¿no? De haber sido español y de haber sido seleccionado por mi país, ¿no? Te voy a poner en un compromiso. Quiero que me digas cuáles eran tus 3 virtudes como jugador de balonmano. O tres de tus virtudes. Bueno, a ver, la velocidad. Un jugador de velocidad muy rápido, no solo de velocidad de desplazamiento, sino también velocidad de reacción y cosas. La efectividad en el lanzamiento en mi puesto. Y la defensa, buen defensor en mi puesto, sobre todo en situaciones de inferioridad. ¿Qué lecciones te ha enseñado el deporte profesional? Que a día de hoy, viéndolo con tanta perspectiva, ya pues como decías tú, siendo padre de hijos, ¿qué lecciones que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, pero dices, es que el deporte me ha enseñado esto para la vida o para mi propia carrera profesional? Sí, bueno, me dedico a eso, precisamente ahora, ¿no? A formar, ¿no? Y a transmitir experiencias y de cómo a mí el mundo del deporte profesional pues me ha hecho ser la persona que soy y también el profesional que soy. A mí principalmente el deporte profesional lo que me ha aportado es un tópico, ¿no? Es el sacrificio, ¿no? Es el esfuerzo, es el que si tú no entrenas, si tú no te trabajas, si tú no te esfuerzas, no llegas a conseguir las cosas, ¿no? Puede ser la persona, ¿no? Pero no llegas a conseguir las cosas. Llevado al máximo nivel del rendimiento deportivo, sí que es cierto que vivimos unas situaciones de ansiedad y de estrés y de frustraciones por a veces no conseguir las cosas, que es vivirlo, ¿no? Para saber lo mal que se pasa. Y luego hemos visto cómo otros compañeros de otros deportes pues, hemos vivido incluso desgracias, ¿no? Después de dejar el alto rendimiento, porque el alto rendimiento es muy exigente y te enseña, te debe enseñar precisamente a eso, ¿no? A que el sacrificio en cuestión en deportes de equipo, a que el trabajo en equipo es mejor hacerlo en equipo que no solo, porque solo no vas a poder competir, a esforzarte, pero también a que no siempre se gana. Y el deporte de alto rendimiento lo que nos enseña es a prepararnos al máximo, a darlo todo y ser capaz de gestionar. Tanto cuando ganas no te creas más de lo que eres y seas capaz de respetar al que has vencido, a los que has vencido, pero sobre todo cuando pierdes que no sea una frustración o que no sea un todo o nada, ¿no? Sino que sea una parte de la vida. A veces se consiguen los objetivos, otras veces no se consiguen los objetivos, pero tú tienes que trabajar siempre y dar siempre el máximo por conseguirlo. Y esto de intentar dar el máximo es algo que sí que he sido capaz de transmitir a la vida, para mí personalmente, a mis hijos, a mi entorno, a mis jugadores, a mis entrenadores, a la gente que formo y a la gente que ayudo, es eso, ¿no? Y luego otros muchos pequeños detalles que surgen de la vida del deporte profesional que pueden ayudar a la vida de cualquier otro profesional, ¿no? ¿Cómo es? Porque me interesa toda esta cara B que no soy el deportista, hablando de las lesiones, pero me interesa una pregunta. ¿Cómo es el primer día de un deportista cuando se retira? En mi caso, y por algunos con los que he hablado, cuando tú tomas la decisión de retirarte, que no es lo mismo que te retire una lesión o que te retire porque nadie te quiere, es liberación. O sea, es una sensación de me voy a dedicar a otra vida. No sé si habéis visto ahora, creo que hay un anuncio buenísimo que es, no sé si es de una cerveza, perdonadme si no es así, que es de Rafa Nadal
y que todo el mundo, digamos, se ven imágenes de Rafa Nadal y todo el mundo dice, oh, qué vida, ¿no? Pues se ve a Rafa Nadal pues como coche, como un yate y tal. Y se ve la imagen de Rafa Nadal viendo a un chico tranquilamente en un chiringuito tomándose una cerveza, ¿no? Tranquilamente, y se gira, ¿no? Y diciendo, joder, qué vida, ¿no? Claro, porque nosotros en pleno proceso de rendimiento estás entrenando, cuidándote, estás en una dinámica en la que renuncias a muchas cosas, ¿no? Cuando yo decido ya y digamos que he dado de dicho el adiós y ya no voy a ir a entrenar, sé que mañana no voy a ir a entrenar, es una liberación de decir, o sea, voy a empezar a hacer una cantidad de cosas que antes no podía hacer. ¿Qué es todo eso a lo que renunciaste durante tu etapa como profesor? Bueno, pues principalmente dedicarme más tiempo a mí, a mi familia, a mis hijos y a mis amigos, ¿no? Y a mi gente, ¿no? Pero luego tenía claro que en cuanto llegara el invierno quería aprender a esquiar porque yo por contrato tenía que no podía. Entonces ese primer invierno me fui, subí aquí a Navacerrada, me alquilé unos esquís, no, sin profesor ni nada, autodidacta total. Os imagináis la mañana de porrazos que me pegué y evidentemente tuve que recurrir a un amigo que sabía esquiar 2 semanas después. Quise hacer windsurf, quise hacer un montón de cosas, empecé a darle fuerte a la bici de montaña y bueno, a cosas que no había hecho. Empecé a jugar al pádel también, porque entonces estaba... Cuando quiera jugamos, Rafa. No, el pádel se ha convertido en un deporte de riesgo para mí y para el que juega conmigo, o sea que mejor. Pero bueno, sí que empecé a hacer todo eso y sobre todo dedicarme a intentar a nivel profesional cambiar e intentar no trabajar en el alto rendimiento. Tenía un proyecto en la gestión pública y empecé a trabajar ahí. Y bueno, eso luego tuvo que cambiar porque mi cabeza... Pero sí que es cierto que la primera, esta es de liberación, ¿no? Es de, ahora voy a tomarme tranquilamente unas cervezas que no va a pasar nada y me voy a comer lo que quiera, que no pasa nada tampoco. A día de hoy sigues relacionado con el balonmano. ¿Era tu idea inicial cuando te retiraste? A ver, yo cuando me retiro, tengo claro que me retiro pues, con una licenciatura, con dos carreras, una licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. Ahí me da pie un gran abanico de posibilidades laborales. Tengo la titulación de entrenador superior de balonmano y sé que de alguna forma quiero encontrar algún trabajo que me permita de alguna forma seguir ligado al balonmano y lo más cerca posible de la pista y de la competición. Entonces eso yo digamos que lo tenía más o menos claro. ¿Y disfrutas a día de hoy como espectador del balonmano? Es decir, ¿te puedes sentar llega la Copa del Rey, llega la Copa Europa, llegan los Juegos Mundiales Europeos? ¿Tú sigues disfrutando del deporte? No sé si te has querido alejar un poco, no sé qué relación tienes a día de hoy con el deporte profesional. Lo sigo disfrutando y cada vez lo disfruto más y de diferentes formas. Mira, cuando ya a los 2 años de retirarme empiezo como entrenador, ¿no? Y me dedico profesionalmente a ser entrenador. Entreno aquí en Alcobendas 8 años, el equipo que va ascendiendo y descendiendo de la Liga Gasoa, pero bueno, es un proyecto interesante, es un proyecto fuerte de rendimiento. Después cruzo varios países y soy seleccionador de Irán. Estoy varios años allí trabajando, luego vuelvo, trabajo aquí en la élite con Ademar de León. Después vuelvo otra vez por países como Qatar para llevar un equipo campeón de Asia, campeón de ligas y todo. Entonces estoy ya en una fase donde vivo la competición desde la pista, pero desde la perspectiva del entrenador. Y bueno, momentos de mucho disfrute, momentos de mucho estrés, de mucho disgusto. Y ahora sigo disfrutando y sigo trabajando y cada vez creo que trabajo todavía más en pista, en labores de dirección deportiva, por ejemplo, de manager. Y claro, desde hace mucho tiempo, por mi profesión, tengo que ver mucho balonmano. Y también soy profesor de la Escuela de Entrenadores en una asignatura como sistemática de juego ofensivo. Entonces me obligo, por profesión, me obligo a ver mucho balonmano, pero a verlo desde una perspectiva mucho más calmada, mucho más tranquila. No como forofo ni como tal, pero sí como profesional, aficionado y enamorado de mi deporte, ¿no? Te voy a pedir, porque como esto es un podcast interactivo,
te pido que te levantes y con este cuadro que tenemos aquí atrás puedes pintar lo que te apetezca. Bueno, no me hagas dibujar porque yo... Tienes libertad total y absoluta para pintar lo que quieras. Coge el roto o sea, lo que quieras. A ver, no me gastes el cuadro entero, lo único que te voy a pedir. Pero tienes un hueco para ti y pinta, o dibuja, o firma, o escribe, o lo que te apetezca. Es tu momento de artístico del podcast. Artístico. Correcto, correcto. Voy a Momento. hacer Lo que quieras. todo lo que se ríen de mis hijos, de que siempre dibujo el mismo personaje, ¿sabes? Porque es lo único que sé dibujar. ¿Vale? Bien. Que es una carita, Pues ahí está. ¿vale? Y poneros una dedicatoria o... Bueno, luego vas a tener un momento para firmar dedicatorias. vale, ¿eh? entonces- Sí, aquí tenemos hueco para todo. Vamos así, que Por supuesto. Sin contar. encima, por ejemplo, una... Mira, ahí está. Sí, que parezca que ha pasado alguien por aquí haciendo Hombre, eso. esto es que ha pasado alguien por Es que aquí. es lo único que sé dibujar. Si me dices que dibuje algo, te puedo hacer cualquier cosa, pero termina con esa cara. Te voy a decir una cosa. Yo no pinto en este cuadro por algo. O sea, pintan los pintas invitados por un motivo evidente. Como he visto que también han pasado por aquí artistas como absolutos, yo, sí, absolutos artistas. veo que no desentono. Vamos a ir entrando en una parte un poco más canalla de la entrevista. Y, Bueno. sí, y te quiero preguntar por un nombre, porque seguro que te han preguntado, pero me lo comentó mi madre. Yo desconocía ese dato, no lo había relacionado. Y es el nombre de Iñaki Urdangarín. Tú compartiste vestuario con Iñaki Urdangarín. Ya. Vamos a hablar solo de la parte deportiva. No me voy a meter en toda la Sí, extracción porque- porque no te toca y no quiero. El único que se ha metido mejor. Claro. Lo dejamos a un lado. Pero, ¿cómo fue compartir vestuario con alguien de la Casa Real? O sea, ¿cómo era aquello? Pues, a ver, nosotros un día llegamos, y que es cierto que a nosotros nos seguían periodistas, pero periodistas, pues los 3, 4 periodistas que puedan cubrir allí en Barcelona, de los medios locales de allí, pues del Sport, del periódico, el Mundo Deportivo y tal, pues, y eran gente joven de nuestra edad, conocidos y tal. Y cuando ibas con la selección sí que había un poquito más, pero vamos, el primer día y el último cuando ganas, normalmente no había nada. Y ese día yo fui de los pocos que no me enteré, no vi las noticias ni nada, ni me enteré, y llegué allí, había una cantidad de periodistas y de todo, y de cámaras, y de gente además muy nerviosa, corriendo de un lado para otro y tal. Entonces al Palau, no sé si lo habéis visto, se entra con una rampita, y allí estaban todos puestos en la rampita, o sea, no había forma de librarse, entonces salieron todos corriendo a por mí. Claro, Rafa, ¿qué cosa? ¿Sabías qué opinas de lo de Iñaki y tal cual? Entonces tuve la suerte de que como no tenía ni idea, no sabía qué me estaban contando, no sabía nada, dije, pues no sé nada, la tratar con el máximo respeto y la máxima educación, y con la cara de tonto que se me quedaba, pues ya evidentemente todos los compañeros de profesión se dieron cuenta de que yo no tenía ni idea de nada, entonces me metía, que bueno, evidentemente estaba revolucionando el vestuario. Y ya un compañero me dice, tío, que está Iñaki, tío, que está con la infanta, macho, que ha salido hoy oficial. Digo, bueno, oficial, ha salido una noticia, no sé cómo fue. De Iñaki con la infanta. Digo, hombre, él ya se movía, sabíamos que se movía así, con gente del club de vela con la gente de waterpolo y tal, pero vamos, no sé, yo no intuía ni sabía ni que habían estado de pareja, ni de novios, ni de amigos, ni nada. Yo no sabía nada, pero aquello se vivió como tal. Y luego, pues, es que cada vez que viajábamos y tal, pues en el hotel había 2 escoltas, salíamos a correr o a pasear, los escoltas venían con nosotros, tú te llevabas bien con ellos, porque eran también de la policía, pero eran gente del mundo del deporte y tal. Y detrás de nosotros siempre teníamos periodistas, paparazzi que sacaban la foto. Lo que pasa es que, claro, nosotros dábamos poco juego porque éramos muy discretos y no vendían mucho, entonces simplemente nos acompañaban para sacar la foto con Iñaki. En aquella época Iñaki era bastante popular y muy querido. Y entonces, bueno, pues da gusto porque también el entorno de la prensa del Corazón que iba al lado nuestro era un entorno pues muy amigable, era un entorno que respetaba muchísimo y que se podía estar perfectamente en una concentración jugándonos un título importante de Liga o una Copa Europa y no notabas que te molestara a nadie ni nada por el estilo, no, todo lo contrario, incluso con él, ¿no? Él era muy cercano a la gente y la verdad es que se llevaba bastante bien, no hubo ningún problema. Iñaki lo dejó justo en los Juegos Olímpicos de Sydney y bueno, a partir de ahí ya... que no nos tocan hoy y no vamos Es otra historia. a entrar por si acaso No. no tema legal, que no me apetece que Uno hace lo que quiere, lo que puede, su vida, lo que cree. lo que le dejan. Te quiero preguntar, hemos hablado antes de actualidad, el dominio del Barça
¿Es realmente beneficioso para el balonmano nacional? Yo creo que no, yo creo que no. Pero es que los propios responsables del Barça saben que es mejor, sería mejor tener una liga más competitiva y algún rival. Y tal. Hombre, lógicamente ellos no quieren perder, no quieren perder, ¿no? Pero sí que es cierto que está muy descafeinado desde hace muchos años. Hay la posibilidad en algún momento dado de que algún equipo, por lo que sea, pueda sorprender al Barça en un partido de liga, en un empate, o ganar de Quiero decir, es que uno ahí, ha llegado a pero ser noticia que el Barça empate un sí, partido. empata un partido o pierde de uno, a ver, son cosas que pueden pasar durante X años una vez y con un rival completamente inesperado o tal, pero en ningún momento peligra cualquier título de los que se disputan en España. Es prácticamente imposible que el Barça pueda perderlo, al menos de momento. Ha perdido potencial el Barça, ha ido perdiendo potencial, pero sigue siendo uno de los 4 mejores equipos del mundo que los que van a jugar a la Champions. Pero es que paralelamente el Barça ha ido creciendo a la misma vez que el resto de equipos y la liga ha ido menguando. Es decir, que no es que antes el Barça, digamos, movía unos dineros que sí que podría ser el que más presupuesto tuviera de España, pero tenía 4, 5, 6 equipos cerca. El Barça siguió creciendo a nivel de presupuesto porque en Europa empezaron a salir proyectos muy potentes y a la medida que el Barça iba creciendo y aumentando y generando más presupuesto, los equipos españoles iban desapareciendo y íbamos, es una idea, por ejemplo, hablando de términos grandes, imagínate, no sé si no son exactas las cantidades, pero si el Barça tiene 10 millones de euros de presupuesto, todos los demás equipos de la Liga Sobal son 1 millón de euros de presupuesto. Vamos a ponerlo de media, ya le gustaría a algún equipo, perdón que os he dado aquí, ya le gustaría a algún equipo de la Sobal, si me está viendo, tener 1 millón de euros de presupuesto, que no lo tiene la mayoría, ¿no? Pero fijaros la diferencia que puede ser, ¿no? Es decir, es completamente imposible, es abismal, ¿no? Hablando, yendo a tu etapa de como profesional, ¿qué rivalidades recuerdas? O sea, yo tengo en la cabeza una película que se hizo hace poco de ficción, pero bueno, en realidad la de waterpolo, que mencionan aquella de, no sé si la has visto, de Sí. los juegos. ¿Vosotros teníais alguna rivalidad, sobre todo a nivel nacional, con alguna selección de, bueno, es que llegan estos ¡boh! Nosotros como equipo, el Barça, la rivalidad era con el Badel Zagreb. Era sonadas, además yo creo que todo el mundo deseaba que llegáramos a la final, el Zagreb y nosotros, por cómo se vivía en Zagreb y cómo se vivía en Barcelona, ¿no? Porque que era impresionante, aparte del pique que había entre nosotros, era, era impresionante las 15.000 personas en el Dom Sport Nova, las 8.000 personas en el Palau, eran partidos de máxima tensión, de máxima rivalidad, pero de muchísimo ambiente, ¿no? Y con la selección, bueno, con la selección siempre, España-Francia siempre ha habido, lógico, Víquez, pero nosotros siempre teníamos un especial duelo tanto con los rusos como con los suecos, que eran los que siempre estaban en la, nos tocaban siempre en semifinales y ahí normalmente caíamos. Y las medallas, de hecho, las medallas de bronce, creo recordar, las medallas de bronce que tenemos es porque se ha metido o Croacia, o se ha metido Francia, o se ha metido Yugoslavia, se ha metido otro país por ahí que nosotros, que no fueran Suecia o Rusia, porque no podíamos con ellos. Hablando de esa medalla de bronce, comentábamos el otro día esa sensación en los torneos que tienen tercer y cuarto puesto, que hay deportistas que piensan que es mejor quedar tercero que quedar segundo. Tú que lo has vivido, las dos partes, ¿qué opinión te merece eso de acabar un torneo ganando? Al final sumas medalla en ambos casos, ¿no? Pero acabar un torneo ganando antes que acabar un torneo perdiendo. No, hombre, siempre jugar una final, ¿no? Siempre intentar ganar. Y es lo que os comentaba antes, aprender y enseñar a la gente a que la derrota es una parte de... Esto te lo dice alguien justo nada más terminar de perder y te dice que le dejes tranquilo un momento al menos, ¿no? En la mejor de los casos, ¿no? Pero yo he tenido platas, sobre todo en europeo, son dos, creo que es un subcampeonato el que tenemos, no sé si uno o dos, ahora no lo recuerdo bien. Y yo he disfrutado esa plata muchísimo, ¿sabes? Porque joder, estás en el podio, has jugado una final, vale, sí has perdido la final y yo tengo esa espinita de no haber ganado con la selección ningún oro,
pero he disfrutado mucho de los bronces y de las platas también. Cuéntame alguna anécdota que tengas en la cabeza como profesional, que siempre cuando vas a una charla, vas a un colegio, la cuentas, porque es que esto es surrealista. O sea, Tienes que tener mil, tienes que tener ahí me mil. pillas, no te sabría decir así ahora mismo una anécdota, la verdad. O sea, de decir, joder, es que, pues, por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez que jugaste con España? O sea, que el primer día el día que debutas con la selección. Bueno, pues el día que debuto con la selección es primero para mí una sorpresa porque era un torneo amistoso, un torneo de preparación en Sevilla contra era Croacia y no sé qué otro equipo y tal. Entonces, bueno, a mí me sacan primero me convocan en el primer partido que era contra Croacia. Yo no recuerdo, porque yo era bastante en eso, bastante mío y bastante centrado en mis cosas, no recuerdo el que Croacia tuviera el potencial que tenía. O sea, yo no sabía que yo estaba debutando contra el que luego iba a ser campeón olímpico, fíjate, en ese mismo año. Pero bueno, yo debuté, salí y yo hice lo que estaba acostumbrado a hacer, pues defender, correr, meter goles y tal, y al final pues me salió un buen partido. Y claro, la repercusión de tal, es decir, primero, claro, debuté con 26 años o 27 años ya, con lo cual lo normal es que debutes siendo un crío, pero yo debuté ya siendo más mayor o más, con más experiencia y para mí fue un partido más y tal. Pero claro, la repercusión que eso tuvo después, salía después de mi debut, de todo eso, en mi gente, en mi familia, en los medios de comunicación y tal, pues claro, yo ahí sí que me puse nervioso, con lo bien que me había salido al principio, ¿no? Pero ya te digo, detalles, no sé, anécdotas, eh, es que hemos vivido tantas situaciones que ahora mismo no te sabría decir. Tengo la suerte de no tener ninguna desagradable, a pesar incluso de haber tenido una lesión grave como tuve en el codo. Sí que puedo decirte una anécdota, quizás también para ayudar y animar a la gente que pueda estar viendo esto y que esté en una fase de recuperación. A mí con los efectos de la anestesia, de la operación de mi codo derecho, que es el del brazo ejecutor, recuerdo al doctor Burrell, que es el que me operó, y al médico que estaba con él, que me dijo, si no estiras, ahora empieza una nueva etapa y si no consigues estirar el codo, no vas a poder volver a jugar a balonmano. Entonces a mí se me quedó grabado eso, ya con los efectos de la anestesia, yo diciendo, venga, empezamos aquí, entonces me dio... Pero me ha resultado siempre curioso y lo cuento, sobre todo con algunos deportistas, que las recuperaciones son siempre, lo peor que nos puede pasar es una lesión. ¿Eh? Y las recuperaciones son muy difíciles, sobre todo si ves o intuyes que no vas a llegar al nivel en el que estabas. Y para mí fue eso, la anécdota de decir, o sea, estoy en el quirófano todavía, me acaban de despertar y fíjate cómo la gente en Barcelona sabía cómo era yo de trabajador y de cabezota, que ya ahí me dijo el doctor, ponte las pilas desde ya para que puedas seguir jugando. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un deportista cuando se lesiona? De lo que sea, es decir, en tu caso, ya sea el codo, o ya sea algo muscular, o ya sea. En el momento en que te tienes que retirar de un partido o un entrenamiento por una lesión, ¿qué pasa por la cabeza de un deportista en ese momento? Bueno, a mí en concreto lo que me pasaba es, a mí no puede ser, esto no es nada seguro, me voy a lesionar yo. No, yo he notado pinchazos, he seguido hasta que ya no puedes seguir más porque te pincha demasiado y te duele. Y luego vas y te dice el médico, es que te has roto. ¿Cómo que me he roto yo? Sí, sí, te has roto la musculatura. Entonces, es... primero, nadie está acostumbrado, salvo que ya estés más cansado, ¿no? Nadie está acostumbrado a sufrir lesiones, ¿no? Es difícil acostumbrarte a eso, ¿no? Pero sí que es cierto que es un palo. Y cuando ya te has lesionado, y ya sabes que es la sensación de que estás jugando y que ya notas que ya te has vuelto otra vez es un palo, es un palo, es parar, es frenar, es sobre todo cuando te encuentras bien y cuando te encuentras a tope y estás preparando y persiguiendo una meta bonita, importante, el paso atrás y el parar es duro, es duro. Decías antes que has renunciado a muchas cosas. Entiendo que, como todos, tuviste una época joven en la que todos hemos salido de fiesta. Los que no somos deportistas, más que los deportistas, pero ¿cómo gestionabais en aquella época el ser jugador del Barça o en Madrid, cuando tal? Ese mundo de la noche que
entiendo que hay tiempo para todo, pero ¿cómo cómo tú a nivel personal gestionabas todos esos excesos? Hablo de la fiesta como de la alimentación. ¿Cómo gestionas esos excesos que tienes que tener muy controlados, pero que entiendo que habría hueco también para ellos? Pues así, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Lo que no tiene sentido es que tú estés entrenando y trabajando y que mañana tengas un partido y salgas por la noche, ¿no? Es que no tiene sentido. O que hayas ganado el partido, tienes un día de descanso, pero al día siguiente esto continúa porque no tiene sentido que te dejes ahí todo, ¿no? Pero hombre, salir a cenar y tomar una copa y eso, pues se puede hacer, ¿no? Pero hay que controlar. En eso, por ejemplo, nosotros en el Barça con Valero Rivera esto lo teníamos bastante controlado porque él marcaba también una serie de pautas, ¿no? Pero bueno, yo mucho antes de esto de profesional, yo en mi etapa, por ejemplo, con 16 añitos, con 17 añitos, que ya tus amigos ya salían y empezaban ya a salir de noche y tal, pues yo es que a lo mejor a las 8 de la mañana tenía que arbitrar un partido, o tenía un cross, porque me gustaba competir, o tenía que ir a jugar, a llevar a unos niños, porque ya estaba entrenando. Entonces, pues yo terminaba de entrenar a lo mejor a las 11 de la noche y ya muchos de mis amigos pues ya o seguían por la noche, cosa que yo no hacía, o ya se volvían para casa. Igual los fines de semana normalmente solo te quedaban los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde normalmente la gente ya pues no salía. Entonces tú te habitúas y te acostumbras a otro sitio, a otro tipo de cosas, ¿no? También importante que te echas novia, que es una buena persona a tu lado, que te va más o menos centrarte. Entonces tú vas, digamos, a menos en mi caso, por otra vida. Es decir, la noche la he vivido poco. Bueno, si quieres te cuento alguna cosa que es... Y también tengo que decir que la mayoría de compañeros que he tenido, pues es lo que te digo, hombre, si no tienen novia y tal cual, pues bueno, hay que salir un poquito más, pero en general no he tenido tampoco compañeros y eso que hayamos visto que rompan la noche, aunque sí hemos visto de otros deportes y otros equipos que, Está bueno, últimamente de gente, moda contar en fin, cosas, contar cosas. pero todo se paga, también te digo eso. En, has estado en la Villa Olímpica 2 veces. Hay muchos rumores sobre la Villa Olímpica. No los podemos comentar todos porque estaremos aquí esta mañana. Pero, ¿cómo es la vida dentro de una Villa Olímpica? Yo de los rumores que más yo no me he enterado. Es decir, yo he estado siempre en la Villa Olímpica, pues lo más bonito y lo más es la relación que hay allí entre deportistas, entrenadores y todo tipo de personas que trabajan en torno a los deportistas, técnicos, fisios, etc. Esa relación, ese conocer, ese tal, eso es una pasada. En balonmano, por ejemplo, no teníamos tampoco mucho tiempo, porque sí que es cierto que hay atletas que van y a lo mejor los viajes que tienen previsto, las expediciones, pues a lo mejor o tienen que estar mucho tiempo preparándose, compiten y luego se van, o al revés, llegan, compiten y luego tienen que tener mucho tiempo allí para no competir. El que se queda sin competir y está de turismo, pues evidentemente puede hacer otro tipo de vida allí. Normalmente yo lo que me he encontrado en los Juegos Olímpicos con todos los compañeros atletas es una ejemplaridad total, ¿no? Es decir, de entrenar, de ser cortés y de estar muy apoyando al equipo español. Es decir, tú no conoces a nadie, pero sabes que, porque lo has visto, tenemos ahí televisiones privadas, sabes que fulanito va a competir en boxeo y está desayunando a tu lado. Oye, mucha suerte luego, tal, o qué tal, qué pasó ayer. Esa camaradería, ese estar juntos todos en lo mismo y tal, es lo mejor. Evidentemente, pues hay mucha gente joven, mucha gente sin pareja y hay muchos días allí también encerrados. Yo entiendo que las chicas muy guapas, los chicos muy guapos, todo y tal. Esto es la confrontación Es así. que yo necesitaba. Es así, claro. Entonces, Esto pasa, ¿no? Tú me puedes confirmar que esto pasa. sí, pasa, pero te puedo decir, yo lo he visto porque lo he visto en noticias y tal, pero no lo he visto de cerca. Sí que he visto compañeros que dices, bueno, que van, yo tenía siempre mi novia, yo no tenía nada, pero, pero sí que he tenido compañeros pues que no tenían novia ni tenían ningún tipo de compromiso y bueno, pues salían de ahí
A lo mejor emparejados. para el futuro, Claro. para el futuro tenía sus cosillas. Lo que unió una Villa Olímpica, eso es unos Sí, anillos ahí, ¿qué pero tal? ¿Cómo era? O sea, entiendo que, porque tú decías antes, hablaba de nombres, Magic Johnson, te tienes que cruzar con todo tipo de deportistas, de todas las, desde el de, es que no quiero tampoco faltar ningún respeto, el de esgrima, que no lo conoces, como hasta el futbolista de turno o el jugador de baloncesto de sí. turno y tal. Allí, o sea, se nota un respeto, digamos, casi como que de deportista a deportista. Oye, aunque no te conozca o aunque te conozca porque tal, somos prácticamente iguales. Es decir, somos deportistas en nuestro Bueno, juego. prácticamente iguales, allí notas los que son top de los que no lo somos, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero sí que todos los deportistas tienen un punto de sentirnos igual, ¿no? Por ejemplo, para mí un ejemplo, la mala suerte que no he podido coincidir con él, de Rafa Nadal, lo que hablan de él, es que Rafa Nadal puede estar en ese nivel de máxima estrella total y sin embargo lo que dicen de él es que es un encanto que es súper cercano y que da gusto, ¿no? Es decir, eso es lo que yo más he visto, ¿no? Es lo que más me he encontrado. También es cierto que grandes estrellas y que van a por el oro y tal, en la Villa Olímpica o están muy controlados o están en hoteles, eso es así. Pero lo normal, cuando tú te diriges a hablar con alguien o alguien se dirige a hablar contigo, bueno, y cuando tú ya sales de tal y vas por la Villa Olímpica con tu medalla, la gente no te conoce. Pero la gente te ve que llevas de España y que llevas una medalla y a lo mejor vas a cenar solo con un compañero, vas a comerte un yogur allí a la carpa que te ponen y la gente se acerca. La gente se acerca, ¿qué tal? ¿De qué soy? ¿De qué deporte soy? Y tal, pues, ¿te importa una foto conmigo? Es lógico. Yo lo haría con cualquiera. ¿Con quién tienes fotos así que recuerdes? Pero es que, claro, nosotros somos de la etapa de... No es como ahora que Ya. puedes tener almacenada mis fotos. Nosotros somos de la etapa de la cámara con carrete. Y yo lo tengo pues en álbumes de fotos. Y pues la verdad, sinceramente no me acuerdo. Me acuerdo del grandote de Rocky 4, del ruso, porque era entrenador de un boxeador y estaba por allí. Yo disparé a todos los... Es que yo disparé a todos los deportistas españoles, a todo lo que había cerca. Yo me hice fotos con todo y me traje carretes de todos y ahí están en mis álbumes. Pero no, sobre todo tengo una con mucho cariño con Miguel Indurain, con Martín Fiz, con Arantxa y Conchita, porque en ese momento pues íbamos en el autobusito, creo, no sé si creo que íbamos al desfile, que íbamos, porque creo que íbamos todos de bonitos. Y yo tengo mis eso, porque para mí estos eran más... Vaya, Indurain, fíjate, Sí. para nosotros. Joder, vaya nombres. Claro, entonces estaban ahí tan cerca, y dices, hacemos una foto con ellos, ¿no? Y para mí tener esa foto con mis compañeros, con la gente, por ejemplo, con la gente de waterpolo, con la gente del básquet, luego coincidimos también pues, con los Gasol, que eran más jovencitos y tal, pero claro, eso daba gusto, ¿no? Con esta gente, Navarro, Gasol y esta gente, pues también. Joder, vaya nombres. Claro, cuando eran jovencitos, que no los conocía Bueno, nadie, pero ya eran de la selección española y demás, ¿sabes? Tú imagínate si llega a pasar el tiempo y con todo lo que consiguieron, fíjate. ¿Cómo es ser deportista en un deporte que no es mayoritario en España? Deportista profesional me refiero. Es decir, el balonmano da la sensación de que esos deportes, como puede ser el atletismo, el pádel, no sé, el waterpolo, tal, tiene momentos de prensa pues, cuando se consiguen éxitos, pero que es verdad que en el día a día no están en las portadas porque en España, por cómo somos el fútbol, de hecho, por ser es Madrid y Barça. ¿Cómo es ser deportista profesional en un deporte así? Bueno, quizás te haces más humilde porque no estás tan al pie de la opinión pública, ¿no? Nuestro deporte en ese sentido creo que es un deporte bastante sano, pero dentro del deporte la gente sí que es cierto que en algunos sitios pues hay ese punto de forofismo, hay ese punto, pero en general nosotros somos un deporte humilde, en todas las generaciones con nosotros lo decían ya y todas las generaciones que han ido pasando los compañeros de los medios de comunicación dicen de nosotros que somos mucho más cercanos y mucho más abiertos y nos prestamos a más cosas que otros profesionales. Yo eso lo desconozco, pero sí que me gusta oírlo, ¿no? Decir que nosotros somos en ese sentido diferentes y que somos más cercanos y que somos más humildes.
Es un trabajo más, o sea, es decir, nosotros hacemos lo que nos gusta, que es levantarnos, ir a entrenar, volver a casa, estudiar, volver a entrenar, competir. Y en esa rueda, claro, tenemos la suerte, dependiendo de los clubes donde estás, pues con más seguimiento, más aficionados, o en el país donde estás, que por ejemplo compañeros que están en Alemania o en Francia hablan maravillas de cómo se vive el balonmano allí a niveles que aquí ni el baloncesto siquiera, fíjate, de prensa y de cantidad de espectadores y todo. Y aquí, pues bueno, dependiendo de los sitios, con presupuestos más austeros, más humildes y tal, pero la gente, en general, la gente en nuestro deporte, en nuestra profesión es feliz. ¿Qué se siente cuando te paran por la calle? Bueno, a mí la verdad que no me paran mucho, las cosas como son. Bueno, pero No tengo esa... tengo esa suerte de que a mí no me paran mucho y más por generaciones, ¿no? Así que es cierto que gente de mi edad o mayores o más jóvenes que me vieron jugar se acercan, pero con cierta... Oye, ¿qué te estoy viendo? Ya me ves así ya con estas taras y tal, ya mayor, tú eres tal, y sí, sí, ay, ¿te importa una foto conmigo? Por supuesto, tal, no sé. Pero cuando era jugador y estaba más en activo y era, digamos, más conocido, tampoco recuerdo yo momentos de sentirme incómodo ni nada por el estilo. Al contrario, era más cuando íbamos a algún evento invitados y tal, era más la gente del local o las personas que organizaban el evento las que nos ponían en seguridad, pero por ellos, no por nosotros, que nosotros perfectamente nos integrábamos con el resto de gente y ningún problema, ¿sabes? eh, ¿qué es, ¿cuál es la realidad de tener un club de fútbol detrás del equipo de balonmano? Entiendo que tiene sus cosas positivas por todo ese, lo que hablábamos de ese poderío, esas Por el Barça te refieres, sí, ¿no? efectivamente, instalaciones y demás. Pero o sea, ¿solo había aspectos positivos? ¿O había alguna cosa que, bueno, pues me encantaría poder jugar en Ademar León, por ejemplo, en este caso? Mira, ¿O era todo? en España, el Barça como Barça es ejemplar. Es ejemplar. Es ejemplar. Yo me he sentido muy querido, muy respetado, muy seguro siendo jugador del Barça, de una sección del Barça, que era de balonmano, en Barcelona, en Cataluña. Es decir, porque ahí no solamente, porque ahora tengo otra experiencia para contarte de sección ahí no es solamente ser una sección del Barça, de balonmano, ahí tú eres parte del Barça. Y eso el aficionado lo trata y lo sabe cuidar y lo sabe mimar. Tú allí eres, todos los que hemos pasado por allí jugadores de balonmano y sabemos lo que estoy diciendo. Tú allí eres uno más, te conocerán más o menos, eso es evidente, pero eres uno más. En el momento que tú necesitas algo, cualquier cosa, y tú haces saber que eres jugador del Barça, del balonmano o de lo que sea, tienes a alguien que te ayuda, tienes a alguien que está dispuesto a hacer, ¿no? Y luego la grandeza que eso supone cuando ganas títulos, el aficionado culé, si no gana la Liga de Barça y tal, se va dolido y se va enfadado y se va tal, cruza la calle, va al Palau, gana la Liga de balonmano y se siente feliz. Pero se siente feliz de verdad porque es que es campeón de liga, aunque sea de balonmano, ¿no? Y eso también se traslada. Y entonces eso hace que una sección como la de balonmano, que encima ha sido una de las secciones que más títulos ha dado al Barça como entidad, y títulos importantes como mundiales de clubes, como campeones de Europa, de Recopa en su día, ligas y tal, pues evidentemente es un lujo tener. Creo que cualquier sección de momento de balonmano es deficitaria, creo, para eso, pero el entorno social y eso que le das, y el premio que le das al socio y lo que puedes conseguir, ganaría mucho, ¿no? Yo he tenido esta experiencia también en Qatar. En Qatar todos los clubes son clubes de fútbol que tienen secciones de baloncesto, de balonmano y tal. Y ahí sí que es cierto que tener una sección de balonmano, y te hablo del equipo que era campeón de liga, campeón de la Copa del Emir y campeón de la Copa de Asia, que yo era el entrenador, y no tiene nada que ver. No tiene, o sea, no te tratan ni con faltas de respeto ni nada, ¿no? Pero sí que el fútbol es una cosa y, bueno, vosotros sois como un grupo de amiguetes que nos caemos bien, que nos llevamos bien y que, bueno, ganáis algunas cosillas, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y cuanto a entorno
de aficionados ni nada, pues sí, nosotros en alguna final que jugábamos metíamos allí a algunos aficionados que venían a ver porque jugábamos la final, pero eran adoctrinados y porque estaban mandados por los jefes, digamos, Sí. hay que ir a ver a balonmano, y estos llegaban allí a ver al balonmano y muchos seguro que no sabían ni lo que era balonmano ni nada, entonces, bueno, son cosas diferentes. Vamos a ir acabando con un test rápido. Este es de preguntas de todo tipo, ¿eh? Vale. Y hay que intentarlo decir sin pensar, o pensando lo menos posible. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla, por favor. ¿Tu película favorita? El Cabo del Miedo. ¿Y tu serie favorita? Esa es más difícil porque ahora con Netflix y con HBO y todo hay 80.000, pero estoy ahí entre, vamos a decir, vikingos, venga. ¿Tu libro favorito? Eh, Vamos a ver, porque eh, este que leí, El increíble caso de Benjamin, este estuvo bien. Pero es que a mí me ha ganado la trilogía esta de Reina Roja y Rey Blanco y todos estos, me ha encantado. ¿Has visto la serie, por cierto, que está ahora No, todavía no. en Prime? Estoy esperando, porque no he tenido tiempo y quiero cogerla y verla bien. ¿Quién es el mejor jugador del mundo de balonmano en la actualidad? Eh, para mí, el mejor jugador del mundo en la actualidad se llama Alex Dusevayev. Los hispanos en París van a llegar a... A luchar por las medallas. Quiero que me definas con una palabra al jugador de balonmano que a mí me ha flipado, que es Gonzalo Pérez de Vargas. Humildad, exigencia y calidad. ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, o sea, tenemos muchas, pero quizá, bueno, de las que más oigo, Is My Life, de Bon Jovi. Define al balonmano en una palabra. Es una forma de vida diferente. ¿Y al Barça? Es un club diferente. También. Una cosa que cambiarías de España. De España, pues mira, yo no le cambio ni una coma a mi país, porque he vivido mucho tiempo fuera y no le cambio ni una coma. Bueno, pues Ni a mi país ni a sus gentes, fíjate. Con todo lo que hay por ahí de conflicto político y tal, nada, no le cambio ni una coma. ¿cuál es el mejor momento de tu carrera deportiva? Yo creo que ese podio olímpico Un, en Sydney. un sueño que te quede por cumplir. Bueno, hablando de balonmano, siempre he soñado como entrenador y lo que no pude conseguir como jugador, que es un oro olímpico, un oro en un mundial. Como técnico, ¿no? Ya creo que como entrenador no lo voy a conseguir, pero como técnico sí que sería un sueño cumplirlo. Si tuvieses que cambiar de profesión, ¿qué serías? Eh, Me imagino que algo dedicado a la docencia. Un referente. Un referente, Manuel Laguna, mi mentor. Cuando salías a cenar a tomarte una copa, ¿qué copa pedías? ¿En qué época? Cuando... Bueno, ron con Coca-Cola, venga. Esa es la mejor de todas. Un consejo que siempre das. Uf, aquí me haces de abuelo cebolleta. Eh, Pensar en uno mismo sin que eso suponga hacer daño a nadie. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo soy de pasta. Los macarrones con tomate y carne son obligados. Y la última, ¿quién no puede faltar a este podcast? Vamos a invitar a alguien, le mandamos este vídeo. Alguien que tengas en la cabeza que creas que puede contar batallitas, que sea interesante, de lo que sea, ¿eh? Que te apetezca tener por aquí. No sé, ¿por qué no invitáis a Rafa Nadal? Hombre, Estaría bien, ¿no? podemos intentarlo, podemos intentarlo. Aquí se ha llegado a decir, un invitado dijo que podemos invitar a Maradona. Dije, hombre, a ver, es un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, voy a pedir a la producción que saque la foto que tenemos de rigor con la cámara desechable para que la pegamos al... Muy bien. Mientras estoy pasando esto. También para que libro de firma. Con este fondo, ¿no? Correcto, tenemos ahí Bueno, ahora me decís con quién he compartido. Vamos, por supuesto. Y te voy a ir pasando esto también. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos. Sí. Ahí está. Te paso esto por aquí para que pongas lo que quieras. Qué bueno estás. Puedes firmar lo que quieras. Muy bien. Lo primero, te la paso bien, Rafa.
¿Te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? Yo sí, mucho, mucho. Me alegro. Para nosotros es un placer. Yo te diré que el niño que siempre quiso ser periodista deportivo ha disfrutado de esto como un enano. Pues así se empieza. Eh, Famosos y lo reventéis en Vamos, millones de seguidores esto- y en las televisiones y tal. volverás. Ahí Ya que no me olvidéis cuando Ya te estéis. digo yo que volverás. Gracias, Rafa. Nada, un placer. Lo he disfrutado Chicos, mucho contigo y que vaya todo bien. Seguro que seguimos en contacto. Y ojalá, si España consigue medalla de mano, vengas aquí otra vez y la comentemos. ojalá, y, ojalá. y así sea. Muchas gracias. Muchas y gracias a nosotros vosotros. os esperamos como siempre 15 días aquí. Que no me jodas. Chao.